Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con el repaso de lo que son las magnitudes. Magnitud es todo aquello que se puede medir, que es comparar una magnitud con otra, ¿sí? También vamos a hablar de qué es la unidad, que es un patrón a medir, al que llamamos unidad de medida también. Debe tener determinadas condiciones, ser inalterable, no debe cambiar con el tiempo, cumplir su función, ¿sí? Y lo demás ustedes lo van viendo en sus respectivos libros con la teoría indicada, más el PowerPoint indicado en su momento en la página virtual. Ahora, con respecto a las magnitudes, tenemos una clasificación que dice magnitudes escalares y vectoriales, fundamentales y derivadas. ¿Cuál es la diferencia de estas magnitudes? Las magnitudes escalares quedan perfectamente definidas con un número y una unidad. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 segundos. Entonces yo pongo 5 segundos. Con poner ese número y esa unidad, yo sé que no necesito saber qué tipo de reloj era, si era de pared, si no era. No necesito un vector, que ya vamos a ver qué es un vector, para definir cuál es la magnitud escalar. O sea, queda perfectamente definido por un número y una unidad. 8 kilogramos, 5 segundos, 90 pesos. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales son aquellas que para definir necesitamos no solo el número de unidades, sino un vector. ¿Sí? Que un vector es un segmento de recta orientado, como ustedes saben. ¿Sí? Vamos a borrar lo que pusimos hace rato de una magnitud escalar. Por ejemplo, vamos a usar, 8 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de 8 kilómetros por hora solamente, necesitamos saber quién iba a 8 kilómetros por hora, de dónde partió, hacia dónde va. Entonces necesitamos de un vector para expresar esta magnitud. Y ustedes recuerden que la recta, que es una recta, una sucesión de puntos, ¿sí? Y si yo tengo esto, no es un vector. En cambio, si yo tengo, como en este caso, tenemos un punto de origen, un sentido, una dirección y una intensidad o valor, estamos hablando de un vector. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos graficar, por ejemplo, volvemos a poner, ¿no es cierto?, los 8 kilómetros sobre hora. Entonces, necesito hacer un gráfico, un vector, donde indico el punto de origen, que es este, ¿sí? Desde donde parte el móvil en este caso, supongamos que tenemos un autito, ¿sí? Que se desplaza, perdonen por el dibujo. Tenemos un sentido que lo da la flecha, una dirección y la intensidad, el valor que le damos. O sea, una magnitud vectorial necesita sí o sí no solo del número de unidades, sino de un vector. Por ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando? De la velocidad, de la aceleración, de la fuerza, entre otros, ¿sí? Además, luego tenemos las magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Cuál es la diferencia? Aquellas que son fundamentales quedan perfectamente definidas por una convención de científicos donde le dan el nombre específico, ¿sí? Están formadas por una sola unidad. En cambio, las derivadas están formadas por más de una unidad. Por ejemplo, si hablamos de unidad de longitud, tenemos el metro, ¿sí? El metro tiene una definición determinada. El segundo tiene una definición determinada, ¿sí? Y no se puede subdividir. En cambio, si aquí, volviendo atrás, hablamos de kilómetros sobre hora, tenemos en la parte superior del kilómetro, estamos hablando de longitud, ¿sí? Estamos hablando de longitud. Y abajo estamos hablando de tiempo. O sea que la velocidad se compone por dos magnitudes, por la longitud y el tiempo, longitud sobre tiempo. O sea, entonces estaríamos hablando de una magnitud derivada. Por ejemplo, ¿qué otra magnitud puede ser derivada? La presión, que vamos a ver en los próximos videos. Es la fuerza que se necesita aplicar en una superficie determinada. O sea que nosotros podemos descomponer esa unidad, esa magnitud en otras magnitudes
que la conforman fuerza y superficie. También podemos hablar entonces de magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, resumiendo, tenemos la clasificación, pueden ser escalares, vectoriales, fundamentales y derivadas. Escalares quedan perfectamente definidas por número en unidad, y en las vectoriales necesitamos de un segmento vector para, digamos, darlas a conocer. Fundamentales cuando están formadas por una sola unidad, y derivadas cuando están formadas por más de una unidad. Obviamente estas definiciones son sencillas. Este video puede tener algunos errores, no niego, porque dada la situación que se está dando, lo estamos haciendo para que ustedes de su casa puedan entender, repasar los conceptos vertidos en las primeras clases, ¿sí? Después tenemos, bueno, aquí saben lo que es el vector, que es un segmento de recta orientado, la definición de un módulo o valor o intensidad, dirección, la recta de acción, el sentido lo da la referencia, puede ser positivo y negativo, si es hacia la izquierda o hacia la derecha, y después el punto de origen o punto de aplicación. Después vamos a hablar también del sistema internacional, el SIMELA, el adoptado por la Argentina, el Sistema Internacional de Medida del Sistema Métrico Legal Argentino, ¿sí? Este nombre se adoptó, como dice en la transparencia, en 1960, con todas sus características. Incluso hubo modificaciones que ustedes las pueden buscar a través de internet, y una de las últimas modificaciones a nivel mundial se dieron el año pasado en una convención de física que se dio en unos países en Europa. Bueno, volviendo a la diapositiva que estamos viendo. Ahora vamos a ver aquí que tenemos tres sistemas de unidades, ¿sí? El MKS, CGS y técnico. ¿Cómo vendríamos a decir qué son los sistemas de unidades? Supongamos que ustedes tienen pelotitas chiquititas y tienen pelotitas grandes, ¿sí? Y otra forma de cuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros los agrupamos, si ponemos en una bolsa todo esto, ¿sí? Le hacemos un nudito, ponemos en otra bolsa, le hacemos un nudito, y ponemos en otra bolsa, le hacemos un nudito, con el nudo aquí, vamos a ver que tenemos tres bolsas. En una ponemos las pelotitas chiquitas, en las otras las grandes, y en las otras las que son deformes. Bueno, salvando la distancia, aquí las magnitudes, tenemos tres sistemas: MKS, CGS y técnico. El MKS se refiere al metro, el kilogramo, el segundo; CGS a centímetro, gramo y segundo; y en el técnico son unidades específicas para un sistema especial. Van a ver que aquí está en rojo, están puestas las magnitudes que pertenecen a estos sistemas, pero en la clasificación las unidades son las unidades derivadas. Por ejemplo, ya vamos a ver cómo se forma el Newton, la DINA y la unidad técnica de masa. En cambio, todo lo que está en negro, las unidades de longitud en los tres sistemas, es fundamental. El tiempo también, la masa en el sistema MKS, CGS es fundamental, y en el técnico es derivada, ¿sí? Y la fuerza tenemos en el sistema MKS, y en el CGS es una magnitud derivada, que tiene una unidad derivada. En cambio, en el sistema técnico es fundamental. Aquí llamamos patrón de medida o unidad. Como decíamos, tiene que ser inalterable, con el tiempo no debe cambiar, ser universal y fácilmente reproducible. Tanto las unidades fundamentales, en este caso el metro, el kilogramo, el segundo, con las que más trabajamos, ¿no?, en el inicio de nuestra materia, que en realidad se llama biofísica, pero en la primera parte es física en general, vamos a tener esas definiciones que tiene ahí, que al principio eran dos trazos realizados en una barra de platino e iridio que se encuentran en el Museo de Pesas y Medidas en Francia, París, que lo pueden buscar a través de internet, ¿sí? También después se la midió como 1.650.763,73 longitudes de la radiación rojo anaranjada del Krypton 86. Y después hay una definición del 1983 que también modifica la definición de lo que es el segundo, ¿sí? La definición que habíamos dado. Ahora, ¿qué pasa? Estas definiciones, que las tienen aquí, han sido modificadas nuevamente
el año pasado una convención que hubo, que no recuerdo en qué ciudad. Entonces la pueden buscar en internet. A ver, no es que el metro ni el kilogramo patrón se han hecho más grandes o más chicos, sino se han buscado tener la mayor precisión para que no haya modificaciones con respecto al tiempo. Por ejemplo, el kilogramo patrón dice que es inalterable, que bueno, pero sabemos que con el tiempo todo cuerpo pierde átomos y al perder átomos va desintegrándose y con el tiempo no es fiel. Entonces ahora se buscaron medidas que tengan una mayor fidelidad. Después aquí ustedes ven la tabla de las unidades básicas del sistema internacional. Si bien en la cátedra muchas veces no les pedimos todas ellas, pero sería bueno que la conozcan. La del sistema internacional, ahí dice las cantidades, nombre y sus símbolos. Puede haber unos pequeños errores en la colocación de los símbolos porque pueden ser escuelas antiguas o escuelas nuevas. Después vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, las unidades derivadas que no tienen nombre especial: superficie, volumen, densidad, velocidad, aceleración. Y después tenemos las unidades derivadas que tienen nombre, que tenemos fuerza, presión, energía, trabajo, tenemos joule, que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Después tenemos unidades aceptadas que no pertenecen al sistema internacional, pero la tienen que conocer. Supongamos la gente que vive en Jujuy o en Salta, con los ingenios azucareros, la caña se vende por tonelada, entonces a ver, una tonelada, ¿cuántos kilos son? ¿Sí? Luego, con respecto a la temperatura también, actualmente con esta pandemia lo primero que se le hace es medir la temperatura. Y si ustedes fueran como estos científicos que han ido a presentar un proyecto en Estados Unidos hace una semana y allá se mide en grados Fahrenheit, no van a decir, no, yo no puedo porque a mí me enseñaron únicamente centígrados, ¿sí? Y después tienen el volumen, que tienen el litro, que también pueden expresarse en unidades de capacidad, decímetro cúbico, centímetro cúbico, que ya vamos a dar un ejemplo. Después tenemos los prefijos. Muchas veces estos prefijos uno dice, bueno, pero ¿dónde lo veo? ¿Dónde? Generalmente, si vamos a la parte de la computación, el byte es un espacio, el byte es un espacio que ocupa una letra en la parte de la computación, ¿sí? Disculpe que muchas veces me puedo confundir para definir algo, ¿sí? Pero para que entiendan. Entonces, cuando nosotros le agregamos son 10 bytes, se llaman decabyte, 100 hectobyte, después está el kilobyte, el kbyte, después el megabyte, que es más conocido, después el gigabyte, que ya lo conoce usted, el terabyte, y así sucesivamente. Ahí tienen los factores y el símbolo que le agregan. Después tanto tienen como prefijos como prefijos mayores, digamos los múltiplos y los submúltiplos. Aquí van a ver abajo que se trabaja con el Armstrong, que es 10 a la menos 10 metros, o sea, un metro es igual a 10 a la 10 Armstrong. ¿Por qué trabajamos con unidades pequeñas nosotros? Nosotros vamos a ver que ustedes en histología o en química van a trabajar con partículas pequeñas, ya sean en una con enzima, coenzima, y también vamos a trabajar con células, y se van a medir y se van a pesar en una unidad muy pequeña, que el kilo y el metro serían muy grandes. Por lo tanto, nosotros debemos saber, tener el conocimiento de estas unidades. Lo que me gustaría explicarle un poquito también es, cuando nosotros tenemos las unidades de medida, ¿no es cierto? Por ejemplo, el metro, yo lo voy a poner en vertical. Tenemos la unidad de longitud, el metro. Debajo del metro, ¿qué tenemos? El decímetro. Abajo tenemos el centímetro. Luego tenemos el milímetro. Luego vendría un lugar para décima de milímetro, otro lugar para centésima de milímetro. Luego viene la micra, luego la décima y la centésima de la micra. Y después viene la milimicra. La milimicra también se le llama nanómetro, ¿sí? Después vendría el Armstrong, ¿sí? Después un lugar más y continúa la línea, ¿sí? Hacia arriba tenemos el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el miriámetro y el gigámetro.
¿sí? ¿A partir de qué unidad? Del metro, ¿sí? A partir del metro hacia arriba unidades múltiplo y hacia abajo submúltiplo. Ahora, ¿por qué lo hago en sentido vertical y no horizontal? Porque no me alcanza el espacio, ¿sí? Por ejemplo, supongamos si tenemos un metro, ¿cuántos decímetros tendríamos? 10. ¿Cuántos centímetros? 100. ¿Cuántos milímetros? 1000. Y si vamos hacia arriba, tenemos un metro, es 0,01 metro, 0,01 metro y 0,01 metro el kilómetro. O sea, que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿sí? Esto ustedes lo acomodan porque yo por una cuestión de espacio no lo puedo poner horizontalmente. Aquí cuando hablamos de unidades de longitud, lo mismo pasaría si fuesen las unidades de peso, de masa, perdón, tenemos el gramo, después tendríamos el decagramo, el hectogramo, el kilogramo, el miligramo y hacia abajo el decigramo, el centigramo, el miligramo, etcétera, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué pasa? Después tenemos también las unidades, si nosotros tenemos las unidades de longitud del metro, para pasar de metro a decímetro y a centímetro, simplemente agregamos un cero o corremos un lugar, la coma, ¿sí? Una coma que está supuestamente aquí. Ahora, supongamos que estamos hablando de la superficie, que es el metro cuadrado. Para pasar a decímetro cuadrado y a centímetro cuadrado, tenemos que correr dos lugares, ¿sí? Dos lugares. Bien, la coma que estaría aquí se corre en dos lugares. Y si estamos hablando de unidades, esto sería superficie de volumen o capacidad. Hablamos del metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Los lugares son 3 por cada vez que corremos hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Recuerden que un litro es igual a un decímetro cúbico. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, porque si pasamos de un decímetro cúbico, ¿no es cierto? Lo voy a poner en otro color, de un decímetro cúbico a centímetro cúbico tenemos 3 lugares, son 1000, ¿sí? Ahora, también sabemos que un litro, ¿sí? Vamos a volver un poquito, vamos a achicar esto. Un litro tiene sus decilitros, centilitros y mililitros. Entonces, un litro, si nosotros borramos primero aquí, vamos a dirigir un litro, tiene 1000 mililitros. Por lo tanto, que un litro es igual a un decímetro cúbico, también es igual a 1000 centímetros cúbicos y también, por las unidades de volumen, igual a 1000 mililitros. Por lo tanto vemos que el centímetro cúbico y el mililitro son equivalentes, el mililitro y el centímetro cúbico. En estos días, si bien no tenemos bares, no podemos salir, pero por ahí toman su fernecito, no es que le esté enseñando a tomar, sino que doy el ejemplo, pueden ver de cuánto viene, de 750 mililitros o centímetros cúbicos, o de 3/4 como le llaman, o de litro. Entonces, en esas unidades tenemos que saber hacer. ¿Y por qué tenemos que saber en esas unidades? Lo que pasa es que nosotros el día de mañana vamos a indicar alguna medicación a los pacientes y esas medicaciones van a ser expresadas en mililitros o centímetros cúbicos. Entonces, si no tienen una cucharita de té, una cucharita de café, o no tienen la medida, porque pacientes no van a tener en muchas ocasiones, entonces ustedes pueden decir, bueno, tantos mililitros, tantos centímetros cúbicos. Bueno, continuemos entonces. Unidades de masa, perdón, me había olvidado. En el caso de la masa, ustedes ya saben que 1 kilogramo masa es igual a 1000 gramos, ¿sí? Ahora, una tonelada habíamos visto que era igual a 1000 kilogramos, ¿sí? Bueno, estas unidades, ustedes ya saben que masa y peso no es lo mismo. Vamos a hacer una
Pequeña salvedad, sabemos, ya vamos a ver después esta fórmula, que no la hemos visto todavía, deben haber ya tenido la clase teórica, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto viene de los principios de Newton. Por lo tanto, si fuerza es peso, peso es masa por gravedad. Y ahí vemos que peso y masa no es lo mismo, ¿sí? Peso ni masa no son lo mismo, ¿sí? Vendría a ser como el hambre y la gana de comer no son los mismos, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, peso, una persona puede pesar cero, sí, cuando no exista la gravedad. Entonces, cuando la gravedad es cero, supongamos que yo peso ahora 80 kilos, ¿sí? En este momento, no sé, después de la cuarentena pesaré 100 seguro. Y todos nosotros también, pero bueno, tenemos que hacer ejercicio. Entonces, 80 kilogramos por cero, entonces el peso va a ser cero. ¿Por qué? Porque no tengo gravedad. En cambio, si yo peso 80 kilogramos y la gravedad en la Tierra es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que esto lo saben, la unidad que me va a dar, ¿sí? La unidad, para hacerlo redondo, en vez de usar 9,8 vamos a usar 10, ¿sí? Me va a dar 80 por 10, 800. ¿800 qué? Newton. ¿Cómo está formado el Newton? En Newton ya vamos a ver que la unidad de fuerza está expresada en qué. Expresada como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos el Newton. Recordando, es una unidad de fuerza, sí. Es una magnitud escalar o vectorial, es vectorial, porque necesitamos un vector, y es fundamental derivada en el sistema MKS, porque tenemos el kilogramo, que es masa, tenemos el metro, que es longitud, y el segundo al cuadrado, que es la expresión del tiempo al cuadrado. Bien, sigamos entonces. Ahora, ¿qué tenía que...? Bien, cuando nosotros hablamos de fuerza, tenemos el kilogramo fuerza, ¿sí? El kilogramo fuerza. Y la diferencia con el kilogramo masa es esa famosa flechita, ¿sí? Muchas veces ustedes dicen, bueno, pero me olvidé la flechita. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, pero me falta un pedacito. Imagínense si yo le voy a hacer la extracción. Digo, ¿sabe qué? Me ha quedado un pedazo de raíz, no importa, total es lo mismo. ¿Usted qué hace? Me hace el juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el elemento dental tiene que ser extraído en su totalidad, no en parcialmente. Lo mismo aquí. Usted tiene que poner, cuando hablamos de masa, van a poner esta unidad, si corresponde al sistema, ¿no? El kilogramo, gramo. Y si hablamos de fuerza, esto, que no es lo mismo. Bien, ahora, continuando un poquito, otra cosita. Un kilogramo fuerza es igual a 1000 gramos fuerza, ¿sí? 1000 gramos fuerza, tienen que saberlo porque nosotros vamos a hacer después en la parte de ejercitación pasaje de estas unidades. Volviendo a la parte del temario, en la mecánica se divide en estática, dinámica y cinemática, ¿sí? Y vamos a ver, en este caso no vamos a irnos a las definiciones de lo que es la estática, dinámica y cinemática, porque ya la saben, la buscan en cualquier libro de la secundaria, de los que están los libros de física general de la facultad. Y después tenemos, ¿qué es una fuerza? Tienen toda la definición. Algo más sencillo, fuerza es la acción que permite que un cuerpo se desplace estando en reposo o bien se lo frene si tiene un movimiento. Supongamos, tenemos aquí el arco y está aquí, ¿quién puede ser? Messi. Bueno, va a patear la pelota. Esta pelota está quieta. Bueno, aquí tenemos el arquero. Messi patea la pelota. Si Messi patea la pelota, ese cuerpo, esa pelota que estaba en reposo adquiere un movimiento, necesita una fuerza. Si el arquero no interpone su mano, va a ser gol. Por lo tanto, se ha desplazado ese cuerpo. Ahora, si el arquero pone la mano y frena ese movimiento, también está haciendo una fuerza. O sea, fuerza es aquella magnitud que sirve para explicar las interacciones de todos los cuerpos, no solo en este caso en el fútbol, ¿sí? Bien, después vamos a ver, bueno, recordemos, ya saben que al ser la fuerza una magnitud vectorial, necesita de un vector para ser explicada, ¿sí? Bien, tiene módulo, dirección, sentido, como les dice. Y siempre están las clasificaciones, o sea, para todas las cosas. Si ustedes van a la facultad, están varones, mujeres, jujeños, salteños, tucumanos. Está bien, en otras épocas me decía, bueno, está discriminando. No, hay clasificaciones, ¿sí?
alto, petizo, gordo, está bien. Hoy en día es más complicado, pero sí, hoy en día puede ser, bueno, coronavirus positivo, coronavirus negativo. Entonces, siempre una clasificación. Bueno, en la fuerza tenemos la clasificación la más sencilla que estudiamos en la cátedra. Están en el mismo plano, ¿sí? La fuerza que está en el mismo plano y las que están en distinto plano, o sea, las que no están en el mismo plano. A su vez pueden ser colineales de igual y distinto sentido, concurrentes y paralelas. Vamos a dar un ejemplo rápido, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas colineales? Las que comparten la recta de acción, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un auto, ¿sí? Tengo un auto, perdón, en el dibujo, y lo tengo que desplazar. Entonces, dos personas agarran de una soga y lo tiran, traccionan el auto, entonces son dos fuerzas colineales de igual sentido, ¿sí? Si nosotros estamos jugando una cincha, ¿sí? Aquí está la cinchita y aquí hay dos, tres personas y del otro lado tenemos dos, tres personas más. ¿Qué van a hacer? Van a tirar estas hacia este sentido y las otras personas, estas que están dibujadas, en otro sentido. Por lo tanto, vamos a tener dos fuerzas colineales de distinto sentido. En el caso anterior, si tuviera el valor de 2 kilogramos fuerza cada una, el total sería 4 kilogramos fuerza. En cambio, si aquí tenemos para un lado una fuerza de 3 kilogramos fuerza y del otro lado tenemos una fuerza de 2 kilogramos fuerza, en este caso la cinta se va a desplazar hacia el lado izquierdo, ¿sí? O la cincha. En ese caso, ¿cómo vamos a sacar la resultante? En el caso de arriba, habíamos visto que nosotros sumamos 2 kilogramos fuerza más 2 kilogramos fuerza, el resultado era 4. En cambio, abajo, ¿qué hago? La resultante va a ser igual a 3 kilogramos fuerza menos 2 kilogramos fuerza. Y la resultante va a dar 1 kilogramo fuerza hacia la izquierda. Bien, bueno, ¿qué es una fuerza resultante? La suma es la fuerza capaz de reemplazar a todo un sistema de fuerza. Ahora, también hay una definición de qué es lo que es la equilibrante. Seguro que por ahí ustedes la han escuchado, ¿sí? Entonces, ¿qué es la equilibrante? La equilibrante podría ser aquella fuerza que, a ver, vamos a volver un poquito para atrás, vamos a guardar, vamos a abrir otro. Bien, la fuerza resultante, si tenemos un cuerpo sobre lo que actúan varias fuerzas, estamos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Si yo quiero reemplazar a toda esa fuerza y traigo una fuerza capaz de reemplazar a todas esas 4 fuerzas, a esta fuerza la denominamos resultante. Tiene el mismo valor de la suma de todas esas fuerzas. Ya vamos a ver qué pasa en el caso que sean colineales. Cuando son colineales de igual sentido se suman, colineales de distintos sentidos se resta, y si son concurrentes se aplicará el teorema de Pitágoras, y si son paralelas, la regla de Stevin, ¿sí? Que la vamos a dar más adelante. Bueno, ahora ¿qué pasa? A toda fuerza resultante, supongamos, hacia allá, esta es la resultante, tiene una fuerza de sentido contrario del mismo valor. Perdonen la diferencia, que no está recto aquí el dibujo, ¿sí? Tendrían que tener la misma distancia y el mismo valor, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante era la fuerza capaz de reemplazar a todo un sistema de fuerza. En cambio, la equilibrante es la que se le opone. Tiene el mismo punto de aplicación, ¿sí? La misma dirección, la misma intensidad o valor, el valor es igual, o la intensidad, pero el sentido es distinto, ¿sí? Estaríamos hablando de la fuerza equilibrante. Está todo en estos PowerPoint que se le hizo llegar. Las definiciones de fuerza colineales. Las concurrentes son aquellas que parten de un punto o bien interactúan y llegan al mismo punto. Bien, obviamente tienen que poner cuando van a dibujar una fuerza, esto no es una fuerza solamente, tienen que poner el punto de aplicación, el sentido, la dirección, y viene hecha con una escala
obviamente medida, ¿sí? Con un valor determinado. Debemos anotar en qué unidades se mide cada centímetro, por ejemplo, cuánto vale. Podría decir, supongamos que este sea en centímetros, ¿no? Salvando la distancia, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces pondríamos 1 centímetro es igual a 10 newton, ¿sí? Entonces 6 centímetros serían igual a ¿cuánto? 60 newton. Todo tiene que ser prolijo, ¿sí? Bueno, después tenemos fuerza concurrente. En este caso, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de una fuerza concurrente. A ver, un sistema de fuerza concurrente. Tenemos F1, 6 kilogramos fuerza. F2, 8 kilogramos fuerza. ¿Cuál es la resultante? Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo que trazar sobre un eje de coordenadas las dos fuerzas, ¿sí? Trazo la fuerza verde para aquí, supongamos que está así, ¿sí? Y trazo la roja que está para aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí en la escala yo voy a poner que 1 centímetro es igual a 2 kilogramos fuerza. Por lo tanto, aquí tenemos la de 6, que está ahí, y la de 8 está aquí. Ahora, una vez que tenemos esa fuerza, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la resultante. Entonces, ¿cómo sacamos la resultante? Esta fuerza que está aquí, la traslado para aquí arriba. Esta que está aquí, la traslado para aquí, y voy a obtener la resultante. Ahora, ¿cómo se traslada? Supongamos que tenemos este ejemplo anterior, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la regla aquí y aquí voy a poner la escuadra, ¿sí? Supongamos esta es la regla, la escuadra, y voy a desplazar la escuadra hacia arriba. Y cuando llego a la flechita, al sentido, ahí marco, ¿sí? Y después inclino, voy a sacar la otra fuerza. Entonces a esta se llamaba fuerza 1, esta se llama fuerza 2, fuerza 1 prima, fuerza 2 prima, y esto es la resultante, que yo le voy a poner con celeste, la resultante del sistema de fuerza. Esa es una manera gráfica de obtenerla. ¿Y cómo se hace analíticamente? Analíticamente yo lo voy a hacer aquí ahora. Se pone el teorema de Pitágoras que dice resultante al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. La resultante al cuadrado es igual a 6 kilogramos fuerza al cuadrado más 8 kilogramos fuerza al cuadrado. Entonces 6 por 6, 36. El kilogramo fuerza también se multiplica más 64 kilogramos fuerza al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de la resultante, aquí está el cuadrado, va a ser 100 kilogramos fuerza al cuadrado. Paso el cuadrado al otro miembro, me queda raíz de 100 y raíz de kilogramos fuerza al cuadrado. Me queda 10 kilogramos. Por lo tanto, la resultante de este sistema de fuerza concurrente, con un ángulo de 90 grados, es 10 kilogramos. En el caso que usen sean fuerzas con ángulo distinto de 90 grados, una o varias fuerzas, aquí tenemos que usar el teorema del coseno que dice que el resultante al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más el doble producto de F1 por F2 por el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Este teorema de coseno está en todos los libros, se lo pueden buscar, no es difícil de encontrar, ¿sí? Después tenemos las fuerzas paralelas. ¿Qué hacemos con las fuerzas paralelas? En las fuerzas paralelas, ¿cuándo tenemos una fuerza paralela? ¿O qué son las paralelas? Son aquellas fuerzas que no se unen o se unen en el infinito. Por lo tanto, si se unen en el infinito, podemos decir que no se unen nunca. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de fuerzas. Las fuerzas paralelas de igual sentido, ¿sí? Y las fuerzas paralelas de distinto sentido. Bien. Bueno, ahora ¿qué pasa?
todo lo hay que poner de nuevo, F1, F2, también tenemos que ponerle nombre aquí, F1, F2, e indicar los valores. En este caso, en los dos casos, F1 va a tener, supongamos, el valor de 1 newton y F2 el valor de 3 newton. Esto es aproximadamente, porque yo no he medido exactamente en los dos gráficos, tiene que ser exacto prácticamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se saca la resultante de ese sistema de fuerza aquí arriba? Cuando son fuerzas paralelas de igual sentido se suman. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos? Resultante va a ser igual a 1 newton más 3 newton es igual a 4 newton. Y en el caso de abajo, ¿qué hago? La resultante va a ser igual a F2 menos F1, 3 newton menos 1 newton, el resultado sería la resultante igual a 2 newton. Bien, cuando hablo de newton hablo del sistema MKS, y cuando hablo de kilogramo fuerza hablo del sistema técnico. Ahora, nosotros podemos resolverlo esto de una manera sencilla, digamos sacando la resultante. Pero ¿qué pasa? Aquí hay dos maneras de resolverlo. Una, analíticamente, por la condición de equilibrio de las palancas, que ya vamos a ver, que dice que brazo de potencia por potencia es igual a brazo de resistencia por resistencia. Una manera de resolver es esta, y otra por la reglita de Stevin, que va a decir F1 es a D2, como F2 es a D1, como resultante es a D total, ¿sí? Con estas dos ecuaciones vamos a poder resolver todos los problemas que correspondan tanto a palanca como a las fuerzas paralelas. Bueno, en este caso, ¿qué se hace? Vamos a pasar a explicar de una manera sencilla, ¿sí? De una manera sencilla cómo se podría resolver. Por ejemplo, yo primero tengo F1, supongamos, 1 newton hacia abajo, y F2 tenemos 3 newton, ¿sí? Ahora vamos a tener el valor del segmento. El segmento AB va a ser igual a 10 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Yo hago uno aquí, hago el otro aquí, que prácticamente es proporcional, F1, F2 y el segmento AB, ¿sí? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Cómo saco el valor del resultante? El valor del resultante, en este caso, la resultante total va a ser igual a F1 más F2, ¿sí? El total va a ser 4 newton. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está ubicada? Bueno, para ubicarla vamos a hacer lo siguiente. Yo siempre les digo a mis alumnos que hagamos la regla de la cruz. ¿Cuál es la regla de la cruz? Yo lo voy a hacer chiquitito como para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? F1, recuerdan, F2, estaban con los valores, ya lo sabían. Cuando ustedes tienen dos fuerzas paralelas, ¿sí?, de igual sentido, la resultante siempre va a estar hacia abajo, de igual sentido. ¿Y dónde va a estar? Ustedes hacen la cruz y ven dónde está la fuerza mayor. Aquí está. La resultante siempre va a estar adentro, en este sector. Aquí le va a dar la resultante, ¿sí? Bien, cuando son fuerzas paralelas de distinto sentido, F1, F2, la resultante va a estar hacia abajo, hacia arriba, va a estar hacia arriba. ¿Dónde? Va a estar afuera y en este sector, más cerca de la mayor. Bien, entonces, ¿ustedes qué hacen? En el caso superior, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner distintos colores. Entonces, voy a poner, supongamos, aquí la resultante, que es la suma, resultante F1, F2. Esa resultante sale al final, no al principio, ¿sí? Entonces yo desplazo este hacia aquí, pongo F2' y aquí arriba pongo F1 y trazo una línea. Y desde aquí hacia aquí me va a dar el valor de la resultante. Aquí está perdonen que me salió como medio irregular, pero tenemos el valor de la resultante, ¿sí? En el caso de que tenemos fuerzas paralelas de igual sentido. Ahora, si tuviéramos fuerzas paralelas de distinto sentido, ¿qué haríamos?
nosotros supongamos que tenemos ahí F1 y F2. Entonces, ¿qué hacemos? Desplazamos, sabemos que la suma en este caso me va a dar 3, ¿sí? Entonces desplazo F1, F2 hacia aquí abajo, la pongo aquí, o bien la puedo poner arriba, me da lo mismo en este caso. A ver, hay una metodología correcta matemática, pero en este caso a mí, a ver, ¿para qué me sirve que sepan estas fuerzas paralelas? No que ustedes van a salir hechos unos expertos matemáticos, sino que el día de mañana en cirugía, cuando trabajen con fuerza paralela o fuerza para hacer extracciones, la fuerza tiene que haber sido hecha de la manera correcta, o cuando se hace una prótesis, que el balanceo de la prótesis evite que se le salga al paciente. Entonces, ustedes en este caso, volviendo al tema, desplazan aquí F2 y ponen aquí abajo F1, prima, siempre con rayita, unen los extremos y prolongan este segmento AB, ¿sí? Y aquí van a poner el valor de la resultante, ¿sí? En el caso anterior, aquí donde habíamos visto esta resultante, la resultante está para abajo. Si tuvieran que dibujar la equilibrante, va para arriba. En cambio, en este caso, si la resultante está para arriba, la equilibrante tiene el mismo valor y va hacia abajo, ¿sí? Ustedes ven que por ahí los gráficos que estoy haciendo son distintos. Si F2 valía 3 newton y F1 valía 1 newton, ustedes pueden decir, bueno, profe, pero la resultante la está haciendo igual prácticamente F1. Esto lo estoy haciendo porque no tengo reglas, ¿sí? Pero ustedes lo tienen que sacar perfecto y poner los valores proporcionales y medir bien, ¿bien? Entonces, de esa manera ustedes ya van a tener, van a saber, digamos, obtener el lugar exacto y cómo se lo saca de forma gráfica. Ahora, en forma analítica, ¿cómo se hace en la forma analítica? ¿Se acuerdan que hace rato habíamos hablado de la reglita de Stevin? Vamos a volver. En la reglita de Stevin, supongamos, vamos a hacer dos fuerzas. Aquí la resultante, vamos a poner F1, F2 y el segmento AB. Este AB y este punto C. Entonces, F1 va a ser a distancia 2, F2 va a ser a distancia 1 como resultante a distancia total. Volvemos, F1 va a ser igual a este segmento que está aquí arriba, al CB, como F2 va a ser al segmento AC, como resultante va a ser al segmento AB. Y ahí, bueno, ¿qué van a hacer? Supongamos que hacemos, borramos, comparamos estos dos segmentos nomás. Entonces borramos, en este caso, supongamos, tenemos el valor de F2, que lo conocemos, el valor menor no lo conocemos, no conocemos este valor, ¿sí? Perdón, vamos a deshacer un paso. Este valor no lo conocemos AC, conocemos F2, conocemos el valor de conocemos AB. Sencillamente hacemos producto cruzado de F2 por AB sobre el resultante y me va a dar el valor del segmento AC. Otra cosita, un error que cometí: el segmento generalmente se escribe con las letras mayúsculas y con una rayita arriba. Yo a veces lo he obviado. Perfecto. Ahora vamos a ver, aquí queda explicado, ¿no es cierto?, en otros PowerPoint, que si bien no son míos, yo le puse el nombre, lo saqué de internet, como hablamos del sistema de vectores colineales concurrentes, que es la resultante, que es un vector, suma de vectores, suma de vectores en sí. Cuando hacemos el teorema de Pitágoras, usamos, he usado cuando tenemos entre dos fuerzas un ángulo de 90. Si tiene más o menos 90, vamos a usar el del paralelogramo. Ahora, esta suma de vectores tienen también dos maneras de realizarse, ¿sí? Ustedes por ahí van a ver que van a tener tres fuerzas. Por ejemplo, una, aquí hacemos una, dos y tres. F1, F2 y F3, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se suma? Este segmento, este primer segmento, lo pueden hacer con el método del paralelogramo o el método de la poligonal. En el método del paralelogramo, ¿qué vamos a hacer? Me siguen aquí con la viroma en roja. A esta fuerza que está aquí, la traslado. A esta que está aquí, la traslado y trazo la resultante, ¿sí? Después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer de cuenta que las únicas dos que existen son esta, que está aquí, la tercera, y la resultante que acabo de sacar. Entonces esta la desplazo para aquí, esta la desplazo para aquí y me da otra resultante. Esta resultante final, salvando la distancia y no pasándome, ¿sí? No pasándome, vamos a borrar aquí un poquito, ¿sí? Aquí también no nos pasemos porque si no, no está bien hecho esto. Vamos a obtener, perdón, que dibujemos bien aquí antes que se equivoquen, hasta el puntito. La resultante, la azul es la resultante del sistema de fuerza F1, F2 y F3. Obviamente la equilibrante, ¿hacia dónde estará? Hacia el lado contrario. Tiene el mismo punto de aplicación, dirección, módulo, pero en sentido contrario. Bien, ¿y cuál es la diferencia del método de la poligonal? En el método de la poligonal lo que se hace es lo siguiente. Teníamos las dos fuerzas, supongamos las tres ahí, F1, F2 y F3. Yo lo voy a poner con naranja. Se traslada F2 hacia aquí, ¿sí? Se la marca y después se traslada esta, se la traslada aquí, ¿sí? Que es F3, F3' y F2', y se unen los extremos, ¿sí? Ese extremo unido salvando la distancia es la resultante. Entonces, en el caso de arriba vamos a tener el método del paralelogramo y en el de abajo el método de la poligonal. Después, bueno, ¿qué es la cupla? Cupla son fuerzas paralelas de sentido contrario. Por ejemplo, ¿dónde? Cuando ustedes abren una canilla, cierran un foco, con un destornillador atornillan o desatornillan un tornillo, perdón. Y después vamos a ver que tenemos palanca de tres géneros: primer, segundo y tercer género. Las palancas son aquellas máquinas simples que ¿para qué sirven? Para que nosotros ahorremos trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Yo, repito, soy hincha de River, entonces, un poquito para que no se olviden. Había una época que los campeonatos se llamaban apertura y clausura, ¿sí? Y el apertura siempre lo ganaba River Plate en su tiempo, ¿sí? Entonces, el apertura lo ganaba River Plate. Cuando River dejó de ganar, porque Boca comenzó a salir campeón, bueno, apareció Rodrigo Bueno, entonces decía, ahora Rodrigo tiene plata. Después, pobre, se murió Rodrigo, bueno, quedamos ahí nomás. Entonces ustedes aprendan como les guste. ¿Qué quiere decir? Palanca de primer género tienen al medio el punto de apoyo, de un lado está la resistencia, del otro lado la potencia. De segundo género tenemos en el medio, ¿qué va a ser? La resistencia, ¿sí? De un lado el punto de apoyo y del otro lado la potencia. Y palanca de tercer género, ¿qué tienen? Al medio la potencia y del otro lado la resistencia. Por eso era lo de el apoyo River Plate, ¿sí? O sea, salvando la distancia, ¿para qué se lo digo? Pónganle las letras que quieran, ¿sí? Digamos, la mnemotecnia que quieran, pero yo quiero que aprendan la palanca primero, segundo, tercer género. Estas palancas están bien explicadas en los libros de la bibliografía de la cátedra, los libros para estudiantes de odontología, también en cualquier libro de física de la secundaria. Y lo que sí, los ejemplos tratan de dar los ejemplos biológicos, ¿sí? Porque los ejemplos que sabemos, el sub y baja, la carretilla y la caña de pescar, en el otro caso. Después tenemos bueno, la condición de equilibrio de la palanca. La condición de equilibrio de la palanca que ya le había puesto es brazo de potencia por potencia es igual a brazo de resistencia. Vamos a deshacer un poquito, vamos a hacerlo más bonito porque aquí me salió feo. El brazo de potencia por potencia es igual a brazo de resistencia por resistencia, ¿sí? El brazo es la distancia que hay entre el punto de aplicación de una fuerza
y la fuerza aplicada en sí. Y la potencia, bueno, es la fuerza aplicada. Entonces, cuando yo tengo un momento de una fuerza, ¿qué es un momento de la fuerza? Producto de una fuerza por la distancia. Si aquí yo aplico una fuerza en este punto, ¿sí? Bueno, vamos a deshacer un poquito, lo vamos a hacer bien. En este punto aplico una fuerza y tengo una distancia, entonces el momento de una fuerza, el momento de una fuerza, vamos a escribirlo bien, de una fuerza es igual al producto de la fuerza por la distancia. En este caso vamos a conocer únicamente momentos de fuerza sencillos, no complicados, 2 o 3 fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí? El producto es en newton, por ejemplo, por el metro. El producto es Dina por centímetro, kilogramo fuerza por metro. En newton por metro se llama joule. En Dina por centímetro se llama ergio. Y aquí kilográmetro fuerza, ¿sí? Kilográmetro fuerza. Ahora, aquí yo le haría una salvedad. Yo los tacharía los 3 nombres. ¿Por qué? Porque usted me diría, bueno, pero profe, usted me acaba de decir que se llama joule, ergio y kilográmetro fuerza. Sí, porque es un trabajo. El trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. Dejemos el coseno a un lado por ahora. Entonces, en el trabajo sí se llama joule, ergio y kilográmetro. Pero cuando se habla de momento de una fuerza, se habla de newton metro, Dina centímetro, kilogramo fuerza metro, ¿sí? Y vamos a, bueno, ahí está la bibliografía aportada. Estos chiquitos que están ahí en el gráfico no es que sean mis hijos, es un Power que andaba en el año 2008 cuando había hecho este video, y me imagino que ahora en cuarentena debe haber varios que hacen lo mismo, ¿sí? Y después, que es el momento de una fuerza, y la bibliografía que ustedes pueden buscarla en internet, ¿sí? Ahí tienen, agranden un poquito, miren, yo lo agrando un poquito, ahí tienen toda la bibliografía, más los libros de la cátedra, ¿sí? Bueno, saben cuál es la diferencia de un libro y de un apunte, ¿sí? Recomendamos que estudien de los libros. Les quiero agradecer la atención. Esto es el primer video que armo en esta época difícil que estamos viendo todo. Bueno, espero que le haya servido. Las dudas las vamos a aclarar después en otro video subsiguiente, y así como está este video hecho por la cátedra con todos los integrantes de la cátedra, existen distintos PowerPoint que también están subidos en la página virtual, o pueden usarlos a estos, salvando la distancia, que pueden ver distintos PowerPoint, pero de esta manera sencillamente se les explicó en repaso una de las, vendría a ser de las 6 clases que estamos dando en este momento, la primera. Después armaremos la segunda y bueno, le haremos llegar. Que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga.